Muy buenas noches a todos. Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Lista para una hermosa conversación? Sí, esperemos Bueno, que sí. así es. Bueno, te cuento que nosotros en el proyecto Grabado Estampa Valparaíso es un proyecto convocado por Antonella Rojas Auda el año 2019 para exponer una exposición didáctica en Quillota. Tu currículum es muy largo, tienes un nutrido, claro, prontuario, digamos, pero Sí, te formaste en la Universidad de Chile, sí. ¿no es cierto? Eh, en, en, y de ahí vienen una serie de perfeccionamientos en talleres de los más diversos, talleres de electrónica sobre papel, taller de estética de la interactividad, taller recomponer el paisaje a cargo de un artista sonoro, taller radiotransmisión experimental. Todos estos talleres van orientados hacia lo que se proyecta tu trabajo en estos últimos tiempos, o desde ya Sí, hace casi la última década más o menos. sí, es que eso lo he hecho Sí, como en los últimos 2 años. 3 años he estado como más dedicada a la parte claro. electrónica también. Sí. Ahora otra cosa importante de tu currículum son tus viajes. Tus viajes han sido como eh, hitos fundadores de cambios en ti, de, a Perú y a México sobre todo. Tienes varias exposiciones individuales, sobre todo por la gráfica expandida, de los nuevos medios, incorporando nuevos medios. Realmente creo que los espectadores pueden ver tu currículum en tu página porque es enormemente largo. Tiene muchas exposiciones y estudios tan diversos como cine, como dibujo, como, bueno, el dibujo está como dentro del ámbito del grabado, pero me llamó mucho la atención todas estas residencias en Perú, en México, y eso yo creo que ya podemos irnos directo al grano porque estamos ansiosos. Así que partamos por el un poquito antes del viaje para que la gente conozca cómo era antes y qué vino después, cómo se fue desarrollando tu proceso. Mm, Bueno, es como yo partí formándome en grabado en la Universidad de Chile y estaba como en eso cuando viajé. Entonces, los viajes como que me despertaron. Primero fui a Europa, entonces como que yo pensaba seguir un poco la idea de que ya venía trabajando, que era muy blanco y negro, muy como atmosférico, y como otra cosa nada que ver con lo que hago ahora. Y resulta que cuando salí y estuve en Francia me di cuenta que en verdad me interesaba mucho más, o sea, me pareció mucho más interesante lo que había acá, que mirar tanto como Europa. Y en realidad encontré que acá estaba como un misterio, una cosa como muy grande y muy atractiva para mí visualmente. Entonces cuando volví me fui al tiro a viajar como por algunos países típicos como del altiplano y ahí tuve como varios encuentros como medio, por ejemplo, con un sitio arqueológico al cual no llegué por ser turista ni por tomar un tour para ir a verlo, sino que fue como salir a caminar en la tarde y de pronto encontrarme como en un lugar que después supe que era un sitio arqueológico, pero en realidad yo lo vi como algo como que emergía un poco de la superficie y entré y después averigué que era un sitio arqueológico que estaba hecho, o sea, astronómico, que estaba hecho justamente para que uno lo viera cuando se ponía el sol en cierto momento. Y yo cuando llegué a verlo, que fue como natural por salir a caminar cerca donde estaba, justo llegué en ese momento y eso me impactó mucho porque como que bajé, había que bajar, era como medio subterráneo y tú cuando mirabas hacia el otro costado entraba el sol, pero así en la tarde, pero de una manera increíble, así era una cosa que te inundaba y al estar como abajo de la tierra, fue como una experiencia que a mí me marcó harto. De hecho, yo tomé una foto de ese momento y siempre fue como un referente. Y luego me dio por Como, estudiar mucho qué lugar era ese, qué pasaba ahí y todo, y entendí un poco, era un lugar de renacimiento también, después averigüé. Entonces me hizo mucho sentido porque de ahí en adelante como que yo cambié un poco bastante en realidad, mi manera de ver la realidad y de mi trabajo gráfico también. Sí, ese fue como lo más notorio, digamos, un hito, estudiar con una beca ya como más organizado y todo, pero igual siempre era como ese interés de ir a lo originario de acá de América.
a la encontraba que ahí fuente. había algo. Sí. Sí, bonito debe ser. Y qué ejemplo eso de haber perseguido ese instinto, haberte permitido tener esas experiencias, porque no todos los grabadores, no todos los artistas tienen esa posibilidad desde tan jóvenes de tener algo preclaro, un camino donde seguir. Tú lo encontraste relativamente luego. Yo creo que ya como el 2013 que hice el trabajo en el desierto, ahí ya como que entendí un poco más mi metodología de trabajo y ahora ya comprendo y como que puedo analizar más, pero en un principio era una cosa como que salían las imágenes nomás. Entonces, como que yo siento que en el 2013 ya se armó una manera de ver, una manera de trabajar y que para mí es alucinante, o sea, me atrae mucho seguir investigando de esa forma y todo. Sí. Entonces comencemos el periplo, comencemos el viaje. Partimos por Tulor. Ya, Ya, partimos por Tulor. Ahí estamos en Tulor, ahí estás tú en Tulor. Ahora cuéntanos cómo es tu experiencia de sí, lo que pasa es que yo en, quería, vivencial. yo quería mostrar un poco la metodología de trabajo porque tiene mucho que ver con el resultado. Entonces, generalmente con el arte geométrico las personas piensan que es como algo muy sencillo, como que se hace así, acá muy ornamental. Hay como alguna idea en cuanto a eso que a mí me gusta como contar un poco el proceso para que comprendan que es un lenguaje que existe y que uno como que puede entrar a leerlo un poco, pero esa visualidad existe, eso siento yo. Entonces, bueno, contar este proyecto de investigación que como que el más grande que yo he hecho encuentro y como revelatorio también de mi manera en la cómo seguí trabajando, es una especie de deseo que tenía yo de visitar el desierto por una idea como de infinito que había ahí y que me ayudaba o me hacía como sentido con la expansión de la conciencia también, que ha sido como un motivo muy, o sea, un tema importante en mi vida que he Mm. dedicado harto tiempo y que es importante en varios sentidos, o sea, como para salir como de las rutinas o de las zonas de confort, como se llama, y realmente investigar o averiguar más allá de qué pasa con uno, qué es uno, porque, cómo está acá, cuál es una búsqueda como interna también fuerte que tengo, me hacía mucho sentido con el desierto. Entonces yo dije, bueno, voy a ir porque mejor voy y veo qué pasa, porque era una cosa que nunca había ido y siempre sentía esa atracción. Entonces fui, había una postulación para hacer una exposición en el Museo Arqueológico de San Pedro, para exposiciones de artes visuales. Entonces esa fue como la motivación. Yo dije, ya bueno, voy a ir a ver si hay algo que encuentre que me haga como trabajar, me motive a algo, y también aprovecho postular para poder ir a algo concreto, o sea, hacer una muestra, una exposición. Entonces me fui para allá, bueno, y lo primero que hice fue recorrer toda la zona, o sea, fui a muchos lugares, el desierto de Tara. Caminé y Ya. estuve y permanecí la mayor cantidad de tiempo en el lugar. Entonces, buscando y buscando entre subí volcanes, hice un montón de cosas como de recorrer el territorio. Y finalmente encontré un lugar que me atrajo mucho, que sigue ahí, en la otra imagen, que, y que era una aldea sumergida circular, que se llama Tulor. Entonces, cuando yo encontré este lugar, pensé, o sea, no tuve dudas de que quería trabajar acerca de él. Bueno, y investigué mucho de, bueno, el habitar andino, que tiene que ver mucho con lo circular, hay muchas viviendas circulares, ese es un detalle, lo podéis correr más abajo, un poquito más abajo, ahí, no, ahí se ve bien. ¿Ah? Entonces era una cosa Ahí. muy enigmática para mí, porque, bueno, primero me atraía mucho por la forma, ¿no? Por la geometría perfecta que tenían esos círculos y que eran gigantes, porque uno ahí dentro de ese círculo que se ve ahí es chiquitito, o sea, era como una cosa muy inmersiva además. Entonces, ese lugar como lo elegí para trabajar. Bueno, y entonces empecé ya después en otros viajes a ir a recorrer ese lugar y a permanecer ahí y a ver qué pasaba, porque como te digo, el trabajo era un poco intuitivo, entonces lo que a mí me interesaba era rescatar la permanencia en los lugares, como llegar a conectar con lo que había ahí.
Y eso me hacía ir a varias horas y dibujar, a veces no hacer nada, estar ahí. Bueno, y entonces después generé los trabajos, las obras, que fueron, primero, como es importante esto porque, bueno, yo encuentro importante esto porque me hizo salir al volumen, como primera vez que salí de lo bidimensional del grabado hacia el volumen, por esta como inquietud de un lugar que estaba sumergido, ¿no? O sea, está enterrada esta aldea, porque la arena la entierra. Entonces era una cosa súper impresionante ver cómo algo gigantesco está tapado por la arena. Por otro lado, saber que si lo rescatan y limpian la arena y aparece el sitio, va a desaparecer porque la abrasión del viento es tan fuerte y la arena que lo destruyen. De hecho, tienen como destapado un pedacito para que la gente capte más o menos la altura y todo. Voy Y a ese volver a pedazo se poner. empieza como a romper. Claro, eso es el pedacito que tienen como limpio, digamos, que han sacado la arena. Pero finalmente es un riesgo porque lo va borrando también, o sea, se va deshaciendo la aldea. Y bueno, y ese concepto como de esa relación Uy, como de algo sumergido, como sepultado, y que emerge también, y como una realidad antigua, como un tiempo antiguo vivido ahí, me hizo hacer esos trabajos, y me hizo salir al volumen, o sea, eso surgió solo, yo eh, tenía esa necesidad como hacer estos levantamientos, y eso es serigrafía, pero en papel cortado. Eh, ya. Ahí salió una serie de trabajos que, Ahí podríamos ir matizando un poco con los procesos de grabado, porque sí, tú usas la eso es. serigrafía, no sé. Sí, yo ¿Mm? siempre he usado la serigrafía desde hace harto tiempo porque me acomoda más, o sea, que es menos tóxica y todo eso, porque uso tintas que son al agua, no tengo ninguna cosa química que me afecte, digamos. Entonces, lo que a mí me interesaba mostrar de ahí es eso, cómo salía el volumen, primero. Y de los procesos Ya. de grabado, bueno, es serigrafía con fotos, es fotoserigrafía, porque son las fotos de ese terreno, de la tierra, serigrafía un papel para que quedara con esa carga de la tierra y luego lo monté de esa forma como siguiendo la arquitectura un poco. Mira, Tan fuerte Marilú como para meter. pregunta por el grabado. Todo esto es grabado, pero es la gráfica expandida, o sea, es el grabado ya que sale del papel y del muro para convertirse en un elemento diferente. Entonces, Sí, porque están preguntando el grabado ya. Ahora vamos a pasar otro de volumen. sí, eso es lo mismo. Es otro, pero es parecido también. Es como para ver la otra parte, cómo se ve por dentro. Pero no es el mismo que por el otro lado No, está grabado y que por acá no. Este está entero no, sin este es grabar, es otro. solamente. Era como más grande Ya, este, como más curvo, sí. ya. Y Sí, está en sí, serigrafía. sí, es todo serigrafía. Y luego el último, ese que viene, otra serie que hice que en el fondo ese es un efecto que encontré de que lo que tú ves ahí, que es Tulor, se viene como hacia arriba y Ajá. hacia atrás. O sea, se produce un efecto óptico súper bonito y muy sencillo, porque es solamente un papel que va encima con este círculo y la imagen de atrás se mueve. Entonces, era algo bien bonito de ver, pero hay que verlo en vivo en realidad, para que se entienda más. Pero ahí van pasando cosas, como ¿Y cómo se eh, mueve la imagen de ópticas. atrás? ¿Se mueve con qué? ¿Con el viento? ¿Se No, mueve es cómo? visual, es un movimiento visual que Ah, se produce, visual, tú te ya. pones O sea, arriba, ya. Al mirarlo de pero mira, distintos ángulos. ese trabajo estaba como en un plinto, pero un plinto que llega como Ya. acá al techo un poco, entonces tú lo mirabas como desde arriba, era como Ah, una ya, mesa, ya. Es, sí, lo es mirabas una desde vista acá y vertical, ya. sí, cuando hacías ese Ya, movimiento de verlo así, la parte que está abajo se te venía para arriba. No entiendo por qué pasó eso, ya. pero lo encontré súper bueno. Y hice varios trabajos con eso. Muy interesante. Ya. Y, Ahora y, llegamos. bueno, después, claro, lo otro que descubrí ahí empezó como este tema de la sinestesia, que yo no era muy consciente de eso ahí, pero Si son quieres, fenómenos lumínicos. podría explicar lo que es la sinestesia, por favor. Sí, la sinestesia es como mezclar los sentidos, o sea, por ejemplo, traducir un olor, por ejemplo, en una imagen, o un sonido en una imagen, o que una imagen te produzca un sabor, o mezclar los sentidos, o sea, que un estímulo sirve como a varios. Mi gata se volvió loca, mamá. Sí. Y tiene que ver con eso, con una mezcla de sentidos
que el mismo estímulo lo pueden leer dos sentidos. Entonces, eso lo tenemos de niños. De niños todos tenemos como la parte sensorial súper abierta, como funcionan todos a la vez y se comunican, pero después que vamos como rigidizando un poco la educación y todo, se van como organizando y separando un poco. Entonces la visión tiene su campo, el oído tiene otro, el gusto otro, lo táctil otro. Entonces se va perdiendo un poco esos cruces que hay Ya. entre los impulsos de los sentidos. Por Y eso eso un esa vivencia, poco se recupera a veces o hay gente que lo tiene igual. Entonces, a mí me pasa eso, como un poco que natural, como por ejemplo, verlo, sentir los impulsos como lumínicos y veo imágenes. Entonces esas imágenes son las que trato de rápidamente como de atrapar y poder hacer. Y otras veces salen después, como cuando estoy en el taller y ya después ha pasado tiempo, tengo como un impulso de hacer algo, y luego con el grabado, con la serigrafía, se arma. En eso es súper importante la serigrafía, porque la técnica que me permite como componer en la parte de la impresión. Ahí, mira, ahí vas a ver uno el que sigue. Eso es para sí. ejemplificar un poco No, la yo estabilidad. estaba pensando que todas estas experiencias tuyas al ir al lugar, al estar inmersa en el territorio, en el espacio, casi te transporta en el tiempo capaz, y eso es como un reservorio tuyo que va aflorando después y que se va organizando de algún modo, no sé si es consciente, inconsciente, la mezcla de las dos cosas. Es La interesante conciencia del inconsciente. y Me buscando interesa ese tema a expandir mí. la conciencia. ¿Ah? Sí, sí, claro, o sea, es lo más interesante. Y bueno, en la imagen que sigue se ve como un trabajo que resulta de eso. Ese es uno y hay otro más, me parece. Puse como dos más, claro. Son todos series, yo trabajo pura serie, o sea, a veces uso como el mismo Hasta patrón. ahí. Ahí ya pasamos a otra cosa, sí. Uso Bueno, como el aquí mismo patrón. podríamos, ¿Mm? a ver, hay una pregunta. Al Ah, salir a la geografía del lugar, tu trabajo recoge las fisuras, los gestos de los asentamientos humanos, el gesto de los habitantes del lugar, o sea, tu relación con las personas que habitan ahora, o con o es más bien con los que habitaron algún día y que está su huella. ¿Cómo es esa yo cuando relación voy a los tuya? lugares igual me gusta conocer a la gente que vive allá, o sea, todo el tiempo trato de hacer amistades con la gente tacameña, por ejemplo, cuando fui a San Pedro, ¿Ya? a veces me invitaron a cosas, la última vez que fui también conocí a una amiga y también mucha gente que vive allá, que es como, por ejemplo, de otras zonas, pero que ya llevan años viviendo allá, siempre las visito porque tienen muy claro como la visión también de los descubrimientos que han hecho en relación a todo lo étnico y de varias áreas. Entonces sí me gusta eso, pero yo no sé si eso es lo que influye en mi trabajo, yo siento que no, siento que es el lugar físico, que es el permanecer en un lugar natural lo que produce una conexión. Y, pero no lo podría decir completamente, o sea, claro, puede ser que cosas que yo voy sabiendo, entendiendo de cómo funcionaba también van influyendo. Claro, porque podríamos decir que son los fenómenos de la naturaleza, como el viento, la Sí, luz, sí, no, yo las creo que ondas, no totalmente es una sé, interacción con la naturaleza, sí, es una ¿ya? interacción con la naturaleza, de Pero, todas formas. pero de algún modo yo observo así en las fotos que te ves sola en el desierto, o sea, no hay presencia humana. Y aquí también es como una especie de quietud, de paz, no sé si es un estado meditativo, no sé, pero no, eh, es como muy coherente eh, la obra respecto de la O sea, vivencia, digamos. sí, es que es una interacción que me interesa hacer con el lugar, no tanto con las personas. O sea, eso viene después y siempre pasa, pero digamos que el trabajo mío es como ir a captar como lo que pasa en el lugar. Y si quieres, como habitantes, puede ser también, por ejemplo, los pájaros, no sé, las plantas que puedo encontrar. A veces también me pasan cosas, pero eh, es algo más con la Pero, naturaleza, de todas formas. pero tú me hablabas de lo importante que es a ver, como, no sé si es la cosmovisión o el sentido del tiempo, el sentido de la vida que tenían los pueblos originarios. Eh, Sí,
Sí, es que bueno, Porque, bueno, es como, yo creo que a mucha gente le pasa que, bueno, en el mundo que estamos ahora viviendo con la tecnología y con, bueno, miles de cosas, nos hacen como estar fuera de nosotros muchas veces, siento yo, o sea, yo cuando voy a lugares como naturales me conecto así fácilmente conmigo misma, eh, con una parte que es más grande y que me interesa mucho llegar ahí, pues. Entonces, eso los pueblos antiguos lo tenían súper en lo cotidiano. O sea, la vida transcurre, el tiempo transcurre de una forma mucho más pausada y contemplativa, yo diría. O sea, como en comunión, Sara, conectados en todo. Y nosotros encuentro que tenemos una cosa que un poco nos separa. ujú. Y eso es lo que busco un poco recuperar, ese nexo con el lugar. Y sí, los pueblos antiguos lo tenían todos. O sea, se relacionaban, o sea, los animales tienen un espíritu, las plantas tienen un espíritu también. Entonces se Ay, relacionan de igual a igual, ¿entiendes? Hay otra categoría para las cosas que es distinta a la de nosotros. Digo yo en general, o sea, igual yo sé que mucha gente está yendo hacia allá por todo lo que pasa, están volviendo a eso, pero creo que antes estaba como fluidísimo, o sea, era así la vida. bueno, era Y, otro tiempo, otro espacio. y ahí yo puse esas fotos porque quería mostrar trabajos que nacieron como de las impresiones táctiles, que en ese lugar el viento sopla muy fuerte y de muchas direcciones. Entonces tú sientes como que te cruza algo por acá, por otro lado, entonces es como, tú como que recibes todas esas líneas. Y bueno, y eso me Mm. pasó que el grabado que sigue traduce eso, se llama viento desértico porque es eso, ¿no? Quizá ahí se ve como chiquitito, no se ve tanto, pero Ah, tiene un son ritmo como enormes un estos. quiebre en el medio. Sí, Hay que hacer notar que estos grabados miden 1 metro por 70, o sea, es pliego completo. sí, son Porque grandes. aquí yo me imagino que no Son es lo chicos. mismo situarse en un grabado pequeño que tiene esto, que en un grabado grande donde uno puede, no sé, la ilusión óptica o meterse dentro de estas líneas, de estos surcos, de estas huellas, de estos... Bueno, a mí me pasó una historia con ese grabado que a mí ese es el grabado que más me gusta, o sea, tengo una cosa con él súper fuerte porque cuando yo volví de San Pedro en uno de los viajes, tenía mi croquera y rayaba, así, pero siempre en un punto quebraba la línea, ¿entiendes? Como que rayaba hacia un lado, hacia un lado, hacia un lado, y en un punto cambiaba. Era una pulsión que quería salir, quería salir. Y bueno, al final lo hice nomás. Y luego, por eso digo que es tan importante para mí la serigrafía, porque primero eran dibujos que no representaban nada tan claro, podían ser bonitos, podían ser atractivos en cosas, gráficas, pero no tenía claro a qué iban. Y me atormentaba un poco el asunto, porque no, como que no le encontraba la explicación. Y después cuando llegó el momento de eso, hacerlo en serigrafía, en un momento como que la copia la corrí hacia otro lado, o sea, hice un ¿Ya? descalce y la cuestión se armó. Y ahí lo vi, después cuando se estaba secando la copia, vi que era el viento, sí, pero clarísimo, o sea, no sé cómo no me di cuenta antes, eso pensaba después. Y entonces esa fue una transcripción como directa de impulsos térmicos y táctiles del viento, de la Están arena también en el preguntando, cuerpo. Sí. están preguntando dónde se encuentra Tulor, Está en San Pedro de Atacama, como a 20 minutos de San Pedro. en Chile. Eh, Remita a la trama textil. O sea, yo ahora que lo estoy sí, viendo siempre me dicen así, eso. sí, 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 se relaciona. Pues bueno, de hecho mis primeros estudios fueron en México estudiando el telar de cintura. Esa fue como mi primera residencia que hice afuera y fui con pueblos náhuatl y huicholes y estudié eso, pues harto los puntos y lo traspasé al agua fuerte en ese tiempo. Pero sí tiene relación. Pero es que todo tiene relación en el sentido de ir haciendo algo paso a paso, punto a punto. Ese hacer como quieto, como con el tiempo como un ingrediente muy importante, es propio del telar, de todos los haceres como de los pueblos originarios. Yo hago grabado, pero digamos que rescato también ese tiempo. mira, aquí dicen, en México hay un lugar que se llama Huircuta, es la parte Sí, del desierto, ¿lo conoces?
que Sí, tenemos acá. Y tiene una magia ancestral, tierra chamánica sí. y llena de energías milenarias. Me recuerda un poco. O sea, ese es el otro hito importante en ese lugar, que luego que él justo habló de eso, o ella, no sé quién era. No, no alcancé Sí, a ver pues, tampoco. la otra parte como de revelación que tuve fue ahí en el desierto, cerca de Zacatecas, al desierto hacia arriba, que es terreno huichol. Y sí, pues ahí hay cerros donde la gente va a dejar ofrendas y todo, y es una tierra muy, muy especial, así es bellísimo. Y hay una sensación ahí también de espacialidad, de infinito, así muy grande. Es que yo creo que Y eso me marcó harto también. nuestros países andinos, todos tienen una riqueza ancestral enorme. Sí, Distintos tipos de paraje, porque están las cordilleras escarpadas, los desiertos, las estepas, qué sé yo, distintos exacto. lugares. Y la última serie de trabajos que hice en esta exposición y en esta investigación en Tulor fue una serie de dibujos que, ese es el mapa de Tulor, visto aéreamente. O sea, así se ve la parte que está investigada, porque se supone que es mucho más grande que eso, pero esa es la parte que más o menos está identificada, que funciona así. Entonces yo copié ese mapa y hice un ejercicio que era como ya me salía el grabado ahí para dibujar, como quería hacer algo como meditativo y que estuviera con un gesto de relleno, que es como el tejer, como el bordar, y ¿Mm? fueron dibujos que ahí salen después, que hice sobre madera, papel y madera, y son dibujos que después ubiqué en la sala en la misma forma en que está el mapa, o sea, como copiando un poco la organización de estas construcciones, pero con Ya, dibujos que yo hice en el lugar, de lo que yo veía desde ahí de Tulor. Entonces ahí hay todo volcanes, eso. sí, hay volcanes, cielo, algunas vegetaciones que hay allá, sobre todo volcanes, me acuerdo que se veían tantos, o sea, es que allá son súper importantes porque es Claro, como una cadena, ¿sí? Mm. Y después puse un pero detalle para este. ahí los llevaste a la serigrafía, los dibujos, No, ¿no? eso es dibujo Todos nomás estos, con los de lápiz. color ya, Sí, veamos. sí, Ah, eso con es lápiz, dibujo. todo esto con lápiz. Con lápiz de Y hasta color, sí. se le ve hasta volumen este Sí, son los efectos que produce, pero es papel, es lápiz de color en un papel que es más y oscuro, como por eso el papel lápiz craft. se nota más. ¿Mm? Ah, no, pensé que era papel craft, pero debe ser un papel más de mejor Parece, pero es calidad. un papel que es un poco mejor calidad, como con un granito, Mejor tiene un calidad. poco de granito. Con, Es ya, el Ingres, parece. el Sí, ingres. un Ingres, pero Y antiguo que lápiz, había ahora, ya se ve como lápiz, antiguo. ya, lápiz de color, así. Sí, lápiz de color de esos del colegio. Voy a devolverme para ver eso azul que se Ese es ve, cielo. bueno, no se Ese era alcanza un cielo. el cielo. Sí, ese trabajo se quedó allá en San Pedro. Y este, o sea, lo generaste allá y lo pusiste allá. O sea, ¿eso fue una residencia? No, los trabajos los hice acá, porque no podía Ya, estar tanto allá, o sea, estaba lo más que podía, después tenía que volver. Entonces muchos ya. trabajos los hice acá, pero varios los terminé allá también antes de la exposición, porque el montaje hacía como volverlos a armar. Uno. Lo que quería contar ayer era que el grabado ahí como que dio un paso al gran formato. O sea, ahí yo me enfrenté como al tema de trabajar con los grabados esos como si fueran patrones cada uno una parte. Ya. Entonces, bueno, los añadí, hice como largas franjas y esas son miden como 2 metros de largo. Y a su vez como en que entre ellas cuatro armaban también como un campo energético en contra de ellos. Entonces me gustaba mucho, me gustó mucho cuando lo mostré por primera vez eso, porque yo nunca lo había visto entero, porque en mi casa, en el taller, nunca los podía ver completos. Siempre mi vista era como desde el piso, me subía a una mesa para poderlos ver de más lejos, pero nunca sabía bien. Y ya cuando hicimos un encuentro de- con la arqueóloga Paola González, que para mí es súper importante ella también en toda mi investigación, porque ella es como la gran investigadora del arte diaguita, pero sobre todo el Ya. arte diaguita pre-incaico, que es más abstracto y que yo me encanta, lo encuentro demasiado alucinante, le recomiendo a todo el mundo que vea ese libro, porque se llama Simbolismo, escucha, no me sé el nombre, pero es de Paola González Carvajal, que es una arqueóloga, Ya. súper connotada.
y con ella trabajamos juntos en un proyecto que era relacionar el arte cinético, el arte originario prehispánico, el arte diaguita, el chipío, la arte electrónica, la matemática y la música con instrumentos Wow, prehispánicos. Fue como un evento así súper grande en el multi Museo de de Arte Decorativa. colombino. Ah, ya. No, no, ahí nunca nos dejaron hacer, No, no sé, como más cerrado, no sé, era- no cacho mucho ahí, pero en este otro nos dieron todas las posibilidades y que lo hicimos ahí. Y fue para el Día de los Museos de medianoche, así que como la presentación de la música con instrumentos prehispánicos, la ¿Mm? chimuchina que tiene su público y todo, fue ese día en la noche, así que fue como bien bonito ese evento también. ¿Y eso Bueno, fue en ahí Santiago o fue en el norte, en el mismo fue en lugar? Santiago eso, Ah, en sí, en el Santiago. Museo de Ah, Artes ya. Decorativas, que Ah, queda en verdad. la Dominica Recoleta, que es donde hay una Ah, ya. biblioteca súper linda, es un lugar precioso, también es entrar otro Sí. tiempo ahí, porque es como un monasterio antiguo, tiene un tiempo ahí quieto, o sea, uno entra ahí, es como irse para atrás, no sé cuánto. Bueno, y ahí por fin los pude ver estos trabajos armados todos, po. Y sí, me gustaron arte y todo, pero ahí eh, como por fin pude entender que mis trabajos funcionan como pequeñas partes, o sea, se arman, por eso todas son copias ¿Mm? distintas, pero que a la larga, siempre al ponerlas juntas, hacen un campo, como un campo energético. Sí, que me gusta. Dialogan. Y Sí, aquí sí que se yo aprecio que el... complementan, Ah, ¿cómo? se complementan, o sea, Ah, se encuentro que, complementa. porque por ejemplo, no es lo mismo poner, por ejemplo, en ese, mira, fue súper loco porque yo había hecho la serie Dibujar Energía, los que ¿Mm? mostré recién, todo con eso, pero resulta que cuando los monté y los puse en el museo, en el piso, pero que igual era inmenso, ahí se podía Sí. ver bien con una escalera y todo, cosa que nunca había podido hacer en mi casa, me di cuenta que igual era muy repetitivo, o sea, que le faltaba un contrapunto. Y ahí me acordé de los dibujos, de los anteriores que les Del área. mostré, que se llaman Ah, ya. Viento Desértico, y ahí Ujú. uní Vientos Desérticos 3 copias, Ya. y lo puse ahí, y ese armó la instalación, o sea, le falta, ¿cachai? Entonces yo ahí me daba cuenta que en verdad se necesitan unos a otros para armar la composición, y que se relacionan completamente, porque en mi cabeza mental yo decía, no, pero si este es del desierto, del norte, este otro trabajo es de otra cuestión que hice, dibujo automático, no, nada que ver, o sea, no. Y resulta que lo llevé y lo puse, y sí, funcionaba súper bien. Parece que tú igual tienes un espíritu viajero, ¿no? Que necesita de repente cierto, ¿o no? Sí, pues me No, gusta harto, pero sabes que ahora hace tiempo que no viajo, ¿ah? O sea, estaba harto acá. Bueno, tengo harto trabajo que hacer también y que me gusta, entonces creo que mientras tenga eso, estoy bien. Ahora estoy haciendo un proyecto que va a ser en los humedales, entonces también estoy como bien conectada con las zonas de acá. mira, ahí hay un cambio de escenario, de territorio, de Sí, ya eso también entra pasa. un poquito el agua Entonces yo me iba a dibujar a y ahí dibujar. empecé como a comunicarme con la zona, con esa zona de los humedales, con varias cosas. Con las dunas y con alguna especie de plantas que hay también. Y ahí hice unos trabajos y todo. Sí, y ahora voy a A hacer las otro dunas, trabajo o de sea, investigación. otra vez llegaste a la arena, Un no al poco, agua. sí. Terminaba ahí siempre y yo decía, pero ¿qué hago acá? Siempre, Y siempre. veían unas plantitas chiquititas y ya después empecé a investigar y eran súper importantes esas plantitas para el ecosistema. Y bueno, y de ahí salió este proyecto, porque que ahora por la cuarentena no he podido ir, pero tengo ahí, estoy adelantando en otras cosas, pero voy a hacer una investigación Mm. sonora relacionando los sonidos con las imágenes, porque lo que me pasaba en el humedal era que escuchaba los cantos o escuchaba sonidos y los dibujaba, o El sea, se me viento. aparecían imágenes, Mira, entonces trataba de dibujar. Y eso es lo que quiero hacer ahora, pero más en forma, pues, como que no tenga que estar haciendo otras cosas, que pueda estar dedicada a eso. claro. Entonces, bueno, Y eso es un ahí lo proyecto voy a hacer. fondar, un Sí, proyecto fondar. Ay, qué bueno. de creación. Eso, Así que sí, por lo menos este año voy a poder trabajar un poco más tranquila, porque sí, las otras veces igual siempre que quita pueda harto salir. tiempo, y vos quita tiempo todo lo demás, pues, compartir. ¿Cuál es el Bueno, ya nombre estoy de en la mi taller. antropóloga que trabajaste tú? Están preguntando. Paola González Carvajal. Ya, Bueno, nos vemos entonces a en todos 5 minutos. amigos que están ahí escuchando para seguir. Ya, Que faltan los libros de artista todavía. sí, ya.